Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El pasado 7 de octubre, en Los Corresponsales, entrevisté al periodista Temoris Greco para comprender la crisis siria y el origen del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Entonces se dijo que esa crisis daría todavía muchos dolores de cabeza a Occidente. Sin embargo, era inimaginable a qué punto tal profecía podría llegar a hacer daño. El pasado viernes 13 de noviembre, la ciudad de París y sus suburbios sufrieron uno de los peores atentados terroristas de su historia. El resultado, más de 120 muertos y cientos de heridos. El Estado Islámico escogió París porque sabía del revuelo internacional que iba a provocar la noticia. La reacción del presidente francés, François Hollande, ha sido implacable. Declaró la guerra contra esta organización que no es un Estado, pero está siendo tratada como si lo fuera. ¿Qué podemos esperar de la reacción occidental a estos atentados? La violencia contra la violencia pareciera ser la decisión calificada como apropiada. Para reflexionar sobre esta guerra que apenas comienza, hoy por la noche hemos invitado a Emmanuel Stills, corresponsal en México del cotidiano francés Libération, y Laurence Cuvier, corresponsal en México de TF5 y France 24. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde, contre ce que nous sommes, un pays libre. Once again, we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. Und ich möchte Ihnen und allen Franzosen heute von hier aus vor allem eines sagen. Wir, die deutschen Freunde, wir fühlen uns Ihnen so nah. Laurence, Emmanuel, bienvenidas a Los Corresponsales. Este es un programa de esos que cuesta trabajo llevar porque la información que tenemos todavía es poca y sin embargo es muy abundante. Entonces déjenme llevarlas por las preguntas más básicas y luego vamos recorriendo la vereda. Les pregunto lo más obvio, ¿por qué París? ¿Por qué no otra ciudad europea? ¿Por qué no un lugar más pequeño? ¿Por qué no Beirut? ¿Por qué París? Bueno, primero por la dimensión simbólica de esta ciudad, seguramente. Francia, país de derechos humanos, corazón de Europa, que se reconoce como una ciudad muy, muy turística. Y además, ¿por qué París? Pues no es la primera vez que han atacado a París y a Francia. Habían asesinado a un francés en Algeria en septiembre del 2014. Luego hubo, por supuesto, los ataques a Charlie Hebdo en enero de este mismo año, un ataque en un tren. O sea, sentíamos que la atención ya estaba sobre París. ¿Y por qué París ahora con esta dimensión? Tal vez porque la implicación de Francia
en el conflicto de Siria es bastante reciente, o sea, esta implicación tan activa. Francia empezó a bombardear las posiciones de Daesh, del Estado Islámico, en septiembre de este año. Entonces, tal vez aquí hay una dimensión de acción-reacción. O sea, Francia empieza apenas en septiembre y la respuesta pues, se dio muy poco tiempo después. A ver, si entiendo bien, entonces habría dos motivos previsibles. Uno, París es un lugar con el que es muy fácil empatizar. Muchos han viajado, muchos han traído fotos y este evento lleva a pensar me pudo haber ocurrido a mí, lo cual riega el terror. Del otro lado, la implicación política de Francia en el conflicto sirio. Ahora, escoger París implica echarse encima, en contra, a Occidente, como está ocurriendo. Supongo que el Estado Islámico está tratando de construir un gran bloque alrededor suyo de fieles, de seguidores, de creyentes. Pero ¿era necesario ir tan lejos para crear esta cohesión entre una población tan amplia? Si es casi suicida, pues echarse a todo Occidente encima, Emanuel. Ahí ya estaríamos entrando en la mente de los terroristas, que finalmente pues, ignoramos un poco cuáles pueden ser sus motivaciones, ¿no? Pero este Estado Islámico que ataca París, del que estamos hablando, realmente es el Estado Islámico de los combatientes franceses y belgas, porque fueron identificados de los 7 atacantes de París, 5 jóvenes, que todos provienen pues, de París o la mayoría de Bruselas, ¿no? Son células que se crean a través de estos dos países y que realmente ellos tienen en mente atacar los propios territorios de los que provienen y ahí a lo que tocamos finalmente es por qué estos jóvenes se involucran en esta guerra ajena y de alguna forma el hecho de cometer atentados en sus territorios, en Francia o en otras zonas, porque también ha habido en Bélgica y en otros países, es una forma de devolver esta guerra al territorio de donde ellos han salido. ¿Y por qué han salido de ahí? Pues por una frustración, por problemas que pueden ser sociales, porque hablamos mucho de fanatismo religioso, pero vemos que la religión viene como un pretexto que se injerta sobre estos jóvenes frustrados de estas sociedades que no los han integrado. A ver, te detengo aquí porque estás arrojando luz a un lugar que no está suficientemente discutido, por lo menos no en esta distancia con respecto a Europa. Tú dirías, estos son terroristas europeos. Son terroristas europeos. Es decir, no es un terrorista extranjero que se infiltró, penetró las fronteras, o no todos ellos, sino son en realidad terroristas de las propias naciones afectadas. Es muy difícil acusar a Bélgica cuando la frontera está ahí pegada. Y sin embargo, en la primera declaración de Hollande, la escuchábamos hace un momento, la idea es, el problema está allá, y hay que bombardear el Estado Islámico, además como si fuera un Estado. ¿No hay una falta de comprensión política del tema? Hay una falta de comprensión que puede, en mi opinión, llevar a situaciones muy peligrosas y no veo ahí cómo podemos llegar a una victoria, a lo que podríamos llamar una victoria, porque simplemente son dos guerras diferentes. Contrarrestar el terrorismo con aviones es completamente... Bomba atómica para... Es que por definición el terrorismo se mueve, se transforma, es discreto, no tiene aviones, no tiene posiciones, no tiene blancos visibles, digamos, y puede darse en todo el mundo. La primera vez que se atacó directamente a un francés desde que apareció el Estado Islámico fue en África del Norte, no fue en Francia. Entonces, ahora, pues, ¿qué es? ¿Cómo vamos a combatir el hecho de que pues, podemos volvernos blancos en todo el mundo? El hecho de que Francia vaya a bombardear a Siria puede justamente reforzar esta identidad de resistencia, esta aura que se pueden dar como héroes de la resistencia islámica. ¿Puede haber sido el cálculo del Estado Islámico de Abu Bakr? Es decir, una contrarreacción, una sobrereacción de Occidente me va a fortalecer de cara al mundo árabe. Completamente. ¿Me va a entregar el título que yo mismo me di antes? ¿Seré el califa del mundo árabe? Completamente. Creo que ellos buscaban esto de cierta forma. Y una sobrereacción de Occidente podría ser incluso
contraproducente en el mediano plazo. Pues lo que observamos es que hasta ahora las posiciones claves del Estado Islámico no han sido tocadas. Los bombardeos han sido en su mayoría ineficientes. Y luego, ¿qué es lo que se difunde? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? Pues civiles afectados, aunque ahora los bombardeos franceses de estos últimos días no hayan provocado daños a civiles de lo que se reportó en Al Jazeera. Pero es lo que se difunde. ¿Y qué es lo que piensa, qué es lo que provoca esta difusión de familias llorando, de ciudades bombardeadas? Pues provoca una reacción de indignación justificada del Occidente y un reforzamiento de esta identidad posiblemente radical de los miembros del Estado Islámico. A ver, necesito regresar a Europa, pero antes tenías algo que agregar sobre esto. Sí, efectivamente, yo creo que más allá de imaginar un cerebro que tenga un plan geopolítico muy bien formado en el seno del Estado Islámico, tenemos que pensar también que a través de esos atentados hay una cuestión de oportunidad, ¿no? Que realmente es causar una acción de altísimo impacto con muy poco costo, frente a la cual costo humano, obviamente, pero digo, por parte de la organización son células que se organizan y se arman de forma bastante fácil frente a cierta vulnerabilidad por parte de nuestras instituciones que les cuesta mucho identificar los perfiles de estos jóvenes, ¿no? Porque hay una colaboración muy estrecha entre las autoridades francesas y los países vecinos que son los más tocados por este fenómeno, ¿no? España y Bélgica en particular, porque Bélgica es el primer proveedor en Europa de jóvenes combatientes que van a combatir a Siria y luego entre ellos los que regresan a cometer atentados, ¿no? Hay una estrecha colaboración y a pesar de eso, a pesar de tener registros de cientos y miles de jóvenes que están en esos grupos, digamos, radicalizados, no identifican el momento en que pasan a la acción. La policía belga ya había interrogado a los atacantes de París, algunos de ellos, los hermanos Abdeslam, que ahora los están buscando. Bueno, uno se suicidó en un ataque no pueden medir su peligrosidad, ¿no? Exactamente, la policía belga dijo en ese momento, los interrogamos y no nos pareció una amenaza inminente. Los aparatos de inteligencia son aparatos del siglo XX para un problema del siglo XXI. Me muevo al espectro geopolítico más amplio. Vladimir Putin, experto en perseguir terroristas en Chechenia, ¿no? Ahora se coloca como el aliado indispensable y ordena a Europa y a Estados Unidos una misma lógica. Algunos dirían, es el gran beneficiario de esta historia. Sí y no, porque Vladimir Putin de cierta forma está rebajando sus ambiciones a la de Estados Unidos y Europa, o sea, de esta coalición. ¿Está dispuesto a entregarle liderazgo a Estados Unidos y a Francia? No el liderazgo, no hablo de esto, sino me refiero a lo que al inicio Moscú apoyaba muy claramente a Bashar al-Assad. Ahora, de cierta forma, aunque no lo digan claramente, se siente en los movimientos diplomáticos que Vladimir Putin se está preparando efectivamente a aceptar una salida de Bashar al-Assad, porque muchas cosas se cristalizaron justamente sobre si pelearnos contra el Estado Islámico era de cierta forma ayudar a Bashar al-Assad. ¿No hay salida posible al conflicto en Siria sin la salida de Bashar al-Assad? O sea, ¿es una condición sine qua non para destrabar esa crisis? ¿Cómo podríamos hablar de reconciliación en este país que tiene años de conocer un terror, un horror tan grande de parte de un gobierno? Y ahí, pues, lamentablemente regresamos a los grandes parteaguas. Pero Bashar no podría estar diciendo, yo soy la solución para enfrentar el Estado Islámico. Si ustedes desmantelan mi gobierno, ¿quién enfrentará? Sería muy difícil justificarlo diplomáticamente, además de que Bashar al-Assad forma parte de una minoría en su país, la minoría chií, alawi, que justamente está combatiendo muy activamente el Estado Islámico. Necesito regresar a un planteamiento que hiciste. No le diste nombre, pero hay una política anti-multicultural construyéndose en Europa que pareciera estar también al origen de este conflicto. Es decir, la prohibición de expresiones religiosas, la prohibición de ciertas identidades,
pudo haber también abonado a este resentimiento y este endurecimiento de algunos en fin, grupos que hoy se sienten fuera de las instituciones y de la vida europea. Esto es totalmente cierto. Se ve como estos jóvenes que atacaron París provienen todos de una misma zona de Bruselas que se llama Molenbeek, y es un barrio emblemático porque en ese tema, porque muchos de los últimos ataques terroristas de los últimos años en Europa, tanto en Madrid como el propio asesinato del comandante Massoud en Afganistán, o el ataque del Thalys, por ejemplo, el del tren el verano pasado, muchos jóvenes provenían de este barrio de Bruselas, ¿no? Y es un barrio con altísima población que proviene de la inmigración, pero ya históricamente, ¿no? Fueron marginada. Italianos, españoles, luego marroquíes, y no hubo realmente, aparte de, en un principio, empleo para todos, pero luego surgió la crisis, el paro, y estos jóvenes que ahora es un barrio que tiene 40% de jóvenes desempleados, ¿no? Y que les cuesta realmente, y por eso distingo un poquito de la cuestión religiosa, porque yo creo que la cuestión religiosa sirve a los predicadores que los radicalizan como pretexto, ¿no? Para unirlos, pero realmente son más bien jóvenes que no se sienten identificados con esa sociedad. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Vamos a seguirlas invitando. Esta crisis tiende a prolongarse, necesitamos voces como ustedes para entender un asunto que es muy complicado, que nos está estallando a todos en el rostro y que sin embargo a esta distancia luego es difícil de comprender. Muchas gracias a ustedes, nos vemos próxima semana, los corresponsales aquí en su Canal 13.